edición de Nuevos Perfiles 2018 nos acompaña Felisa Cristales, candidata a diputada del Partido Arena por el Departamento de la Libertad. Hola Felisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues es un gusto para nosotros que nos acompañes. Vamos a iniciar con una pregunta que es casi de rigor para nuestros invitados, para estos nuevos perfiles a los cuales queremos exponer a la ciudadanía. De llegar a la Asamblea Legislativa, ¿te comprometes a renunciar el primer día al seguro médico y a otros beneficios que adquieres como diputado? Sí, para mí el tema no solo el tema de dar el ejemplo es parte, pero el tema de representar esa molestia que tienen los salvadoreños con respecto a los beneficios es primordial. ¿Y cómo harás para comprobar esto? Porque muchas veces queda como en una promesa de campaña, pero ¿cómo aseguras tú que lo harás de llegar a la Asamblea? Bueno, aparte de transparentar toda mi gestión, ya que si yo voy a tener un equipo de trabajo, que si vamos a empujar proyectos territoriales y todo lo que vayamos a hacer va a ser transparente. Específicamente en el tema del seguro, la legislatura actual, de hecho es la línea de partido que Arena no recibe. Voy a poder ser transparente también con el tema de qué es lo que el cargo de diputado tiene como privilegios y que no, porque me parece que ahí hay un error generalizado. Son el tema de los carros, el tema del presupuesto excesivo, eso es un tema para junta directiva. Eso vamos a poder transparentarlo y aparte darle seguimiento a qué estoy tomando, qué no, por qué. En tema de beneficio yo creo que ya mi postura es clara, yo sí voy a renunciar a eso y lo voy a hacer con el fin de dar el ejemplo para poder representar el sentimiento de disgusto con esos beneficios. Por ejemplo, a final de año, lo del bono navideño volvió a reactivar el tema. O sea, ¿harías algún movimiento interno con tu partido o con otras fracciones para eliminar este tipo de...? En el tema ahí es lograr consensos. Es lo que te digo, por eso el tema de hacerse responsable, de representar esas molestias es bien importante, porque independientemente de qué tanto yo renuncie a un bono, no va a pasar hasta que al interior de la Asamblea Legislativa hayan más diputados con la conciencia de decir, cambiemos los privilegios, si hay alguna justificante, revisémosla y discutámoslo, pero eso no se discute. Eso no entra en las discusiones legislativas, que es lo que tenemos que cambiar. Eliminar esos tabús. Eliminar el de beneficios no habla un diputado porque se mete quién sabe en qué problema. Eso tenemos que eliminarlo y lograr hablar de eso lo más natural posible. Okay. ¿Estás a favor de que ciertos sectores de la sociedad reciban beneficios, como incentivos fiscales, por ejemplo? Sí, yo creo que puede ser un mecanismo que incentive, por ejemplo, el desarrollo empresarial o el contratar, no sé qué tanto, la generación de empleos o la generación de empleos en un determinado territorio. Te pongo un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, desarrollar, nosotros en La Libertad tenemos, el territorio es muy diverso. Tenemos desde municipios que son totalmente turísticos, que no están explotados, municipios dormitorios y municipios totalmente urbanos. Si yo quisiera, por decirte algo, generar empresas dedicadas al turismo en la zona costera, un incentivo fiscal pudiera ser una manera de promoverlo. No estoy segura de que sea la única manera, pero sí estoy de acuerdo. ¿Para ti eso entonces sería igualdad ante la ley o mediante la ley? Sería una forma de incentivar un sector económico mediante la ley. ¿Por qué decidiste incluir entre los ejes de tus propuestas el impulso al sector del agro? El Departamento de la Libertad, en lo extenso del territorio que tiene un 80% territorial, no estamos hablando de población, porque da la casualidad que el territorio abarca mucho, pero poblacionalmente los urbanos Santa Tecla, Antiguo, son los más grandes. Sin embargo, en una extensión territorial hay un 80% de la Libertad que está dedicado a la productividad agrícola. Tenemos municipios totalmente exitosos que por sus características tienen la bendición de tener agua por todos lados, como Tacachico, pero también tenemos municipios que se dedican al agro y que no tienen los recursos ni la tecnificación necesaria como Jicalapa, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, se aprobó un financiamiento específicamente para el sector cafetalero. Los primeros 4 meses de 2016 se aprobó un remanente de un préstamo que venía desde 2012, también para el mismo rubro, pero entonces... Pero ¿por no qué vemos un mantener? desarrollo. ¿Por qué no estamos diversificando los cultivos? ¿Por qué si ya sabemos que de alguna manera la oferta internacional, el precio internacional no favorece el cultivo del café, por qué no diversificamos la oferta de lo que estamos cultivando? Lo cierto es que sí necesitamos cultivar nuestros alimentos. Lo cierto es que sí, importar los productos agrícolas que consumimos sale más caro que sembrar en El Salvador. Hay temas para mí importantísimos para el agro, la diversificación de los cultivos, que eso es un tema técnico, es un tema de educación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí los agricultores, si la semilla de repollo se pone más barata, todos siembran repollo. Entonces, el mercado de repollo se satura, lo vende excesivamente barato porque está saturado y deja de percibir utilidades por no diversificar sus cultivos. El riego debería de estar tecnificado. Deberíamos de tener, no te estoy hablando de la misma línea de crédito para el sector cafetalero que ya conocemos. Te estoy hablando, sí, de un apoyo financiero, pero para sectores específicos que sí pueden ser motor de la modernización de la agricultura. Pero, por ejemplo, ha sido una temática que se ha venido desarrollando no solo con el sector cafetalero, sino que con el sector del agro en general desde hace años, incluso décadas. ¿No consideras que en algún momento podría llegar a catalogarse como una visión o una postura populista, seguir insistiendo en esta temática? Es imposible que nosotros pensemos que no debemos cultivar nuestra propia comida, traer, importar productos agrícolas, sale más caro. Deberíamos de estar produciendo por lo menos para nuestra propia demanda y no lo estamos haciendo. Uno, creo que tiene mucho que ver con el desincentivo que tiene el sector agropecuario en los presupuestos generales. Cada vez va más para abajo. Las escuelas de agricultura cada vez van más abandonadas. Como representante del departamento también te sé decir que mucha gente se dedica a esto, aunque en las zonas urbanas no lo percibimos. Es función de un diputado y de un candidato a diputado representar a todos sus electores. Es decir, si yo soy de La Libertad, es mi obligación representar al agricultor del Departamento de La Libertad, que además tiene las mismas necesidades y las mismas faltas de tipo técnico, de tipo financiamiento, de tipo educativo que tienen los agricultores a nivel nacional. No, y te hacía este cuestionamiento porque, por ejemplo, cuando te hice mención de este préstamo aprobado en 2016, la postura de Arena fue precisamente eso, acusarlo como una acción populista. Una acción populista, pero nosotros tenemos el deber de representarlo. Estoy de acuerdo en que hay rubros, en que tenemos que ver los rubros donde vamos a incentivar a través de una línea de financiamiento. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de que necesitamos tecnificar los riegos, no es posible que cultivemos solo cuando llueve. Y eso requiere, para tener alimento durante todo el año, necesitamos cultivar todo el año y eso requiere una tecnificación del riego. Y eso requiere preparación a través del CENTA y eso requiere presupuesto para los agricultores que decidan incursionar en esto. Ok. Aparte de los beneficios de ley, otro tema polémico en esta legislación fue la ley de enriquecimiento ilícito, que está así desde 1959 y que se intentó mejorar al inicio de esta legislatura, a la cual a la fecha no se le ha dado respuesta. ¿Contempla tu plataforma algo relacionado al tema de probidad? Sí, bueno, mira, los recursos que existen para revisar cómo entra y cómo sale un político al cargo público tienen que ser modernizados y revisados por lo menos cada 3 años. Hoy día, imagínate, si comenzamos con esta ley, el problema fue la excepción de ciertos cargos. Tenemos que estar seguros de que el tema de probidad sirve para eso, para saber
cómo entra un político y cómo sale un político. No podemos estar exceptuando ningún cargo ni de la ley de enriquecimiento ilícito, ni de la ley de lavado de dinero, ni de ninguna otra. Pero también tenemos que recordar que cuando las leyes se formaron, posiblemente era otra época, fue hace años. Si no estamos pendientes de hacer las reformas necesarias, caen en letra muerta. Y vemos gente que se está enriqueciendo, que de repente todos lo vemos, que les cambia la vida de la noche a la mañana, y no existe un mecanismo para controlarlo, porque la ley no es que no exista, sino es que está desfasada. Okay. Hace una semana se aprobó un nuevo bono por más de 350 millones. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, volver a emisión de bono. Volvemos a lo mismo, estamos emitiendo deuda. Volvemos a lo mismo. Es decir, cada vez más endeudado, cada vez creciendo el nivel de endeudamiento. Si no ponemos un freno en las cosas que nosotros estamos invirtiendo, ¿cómo vamos a invertir en las prioridades, en las necesidades básicas? Solo ponete a pensar que tuvo que intervenir la Sala de lo Constitucional y decir, mire, espéreme, póngamele atención a estos rubros que son los prioritarios. ¿Qué te quiere decir eso de cómo se están llevando las finanzas en El Salvador? Que tenga que intervenir un tercero y decir, mire, permítame, hágalo bien. Entonces, ¿qué medidas alternativas propones para evitar este tipo de...? Debe de haber una ley de responsabilidad fiscal. Eso no solamente es que lo diga yo, sino que ya lo ha dicho organismos internacionales de financiamiento. No puede aprobarse ninguna otra medida de adquisición de recursos mientras no exista una manera efectiva de fiscalizar en qué el Estado utiliza lo que recauda. No importa la excusa ni la necesidad, no debería de aprobarse ningún impuesto sin ningún préstamo, ninguna emisión, sin que exista la debida forma de auditar cómo se usan los recursos. Ya que mencionas la palabra impuestos, de no generar nuevos, ¿qué piensas de los impuestos progresivos? Bueno, mira, resulta que si tú vas haciendo crecer y crecer un tema de impuesto, sí, puede ser una medida, pero puede ser una medida para lograr ir financiando las necesidades públicas. Pero vuelvo a lo mismo. No debe de haber ningún tipo de impuesto, ni un impuesto único, ni un impuesto progresivo, mientras no revisemos a dónde se van, a dónde se están yendo los impuestos. ¿Por qué tenemos impuestos especiales dedicados a la seguridad y no vemos que mejore la seguridad? ¿A dónde se va? Ni más allá de un slogan de campaña, es una ley de responsabilidad fiscal. Es que mientras eso no exista, ya El Salvador ya no puede ser ni siquiera sujeto, y todavía lo han condicionado el Banco Interamericano de Desarrollo, mire, hágame esta ley para que nosotros podamos darle préstamos, mire, ya nuestra clasificación de riesgo baja si no comenzamos a tomar esas medidas. Bueno, otra de tus propuestas está enfocada en el área de la educación. Hablas de actualizar el contenido académico, mejora de infraestructura y capacitación de los maestros. ¿Has considerado que este podría ser visto como un tema ejecutivo y no legislativo? Claro, y fíjate que de hecho ayer lo estuvimos considerando, pero te voy a contar que el tema de modernizar, incluso el tema de sincronizar la oferta académica con las necesidades de las empresas ya se dio y hubo un programa que se llamó Yo Compito en 2005 y sucede que al salir un gobierno, al entrar uno nuevo, se termina todo ese tipo de programas. La única manera, aun cuando es una oferta, una política pública, es dejarlo por ley. El problema no es que no se pueda dejar por ley, sí se puede modificar la ley de la educación, pero el problema es que si presupuestariamente no está en ninguna partida, no existe.
más allá de ser una política pública, porque a mí sí me gustaría buscar y encontrar el mecanismo en que por ley la educación tenga que estar a la vanguardia de la modernidad mundial. Y sí se puede. Hace poco pasó una reforma a la ley de educación en la que incorporaba la ley de la materia moral y cívica. Hasta hoy, eso pasó un año, un poquito más de un año, todavía no se ha implementado por temas de presupuesto. No es que no se puedan hacer las reformas pertinentes, es si le vamos a dedicar presupuesto o no a tener una educación de primer nivel. ¿Y cómo plantearías recuperar ese espacio, esa falta de presupuesto para desarrollar las propuestas que tienes? Por ejemplo, mejora de infraestructura. Bueno, en principio hay una propuesta general de partido que es el aumento escalonado del 3.5, si no me equivoco, que está por la educación en este momento, al 6%. Pero con el aumento presupuestario no hacemos nada. Lo que sí es importante es definir hacia dónde va, y eso sí se puede definir a través de la ley de la educación pública. ¿Pero ese financiamiento vendría de movimiento interno dentro de partidas o de buscar un financiamiento externo? Debería de movimiento interno de partidas. Lo que acabamos de hacer, o lo que acaba de hacer la Asamblea Legislativa hace unos meses con el tema del presupuesto fue un movimiento de partidas, en el que se le asigna alrededor de 7 millones para este año para remodelación de infraestructura, que no es nada, pero por lo menos el techo que tanto necesitamos cambiar, que cualquiera que ha ido a cualquier escuela puede ver que techo y baño es la necesidad primordial. Por lo menos para eso hay. Y eso se dio de un movimiento entre partidas, como lo mandó la sala. A la hora de hacer un presupuesto se deben priorizar las necesidades básicas, antes que los carros, antes que la publicidad, las necesidades básicas de la población. Ok. Cambiando un poquito de tema, ¿apoyas la pena de muerte? No. ¿Cuál es tu postura respecto al aborto? Mira, soy pro vida. Sin embargo, la sala tiene una sentencia que nos manda a discutirlo. Si tú me preguntas cada caso puntual de las 4 causales, en pregunta abierta te digo que estoy en contra de las 4. Si fuese así, si fuese un atarrayazo, definitivamente estaría en contra. Hay una diferencia marcada, porque aún si tú analizas causa por causa, no hay una excusa en sí de aborto. Y a mí, como a la mayoría de la gente pro vida, te da miedo que vayas a abrir una puerta y que eso, una puerta legal, y que sirva para terminar con la vida de embarazos no deseados, que no es el objetivo de las 4 causales. Ahí te está diciendo para tema donde entre en conflicto la vida de la mamá con la vida del niño. Entonces tenés que entrar a la profundidad, a analizar cuándo verdaderamente entra en conflicto. No es siempre, ni siquiera el ectópico. Aún hay embarazos ectópicos que se desarrollan fuera del útero y llega a feliz término para el niño y para la mamá. Entonces, si tú me preguntas, ¿aborto sí o no? Te digo no, en contra. Que debe de haber un análisis, como ya lo mandó la resolución de la sala de enero del 2017. Estoy de acuerdo, debe de haberlo. Pero así, a atarraya, definitivamente nadie va. No voy a discutir si no entramos en materia en la discusión de vida, y que todas las partes sean representadas y discutidos sobre todo con gente técnica, con médicos, expertos en este tema. Pero en este caso estás aceptando que sí quisieras hacer una discusión dependiendo de cuál es el punto. No es que quiera o no, es que es obligación porque lo manda la Sala de lo Constitucional. Hay una resolución que dice, que manda a los legisladores, dice, a resolver el conflicto que en sí existe en el derecho a la vida entre mamá y el niño. Pero si en este caso tu postura es en contra, ¿no podría verse como una contradicción? Soy pro vida, vea.
Yo soy pro vida. Cuando hay inviabilidad de la vida del niño y hay peligro de muerte para la mamá, la defensa de la vida prioriza al que va a vivir. Pero cuando es cierto que hay inviabilidad de vida para el feto y cuando no, ahí está el detalle. Ni siquiera ni en el ectópico es inviable la vida. Por eso te digo, un tema amplio de discutir, pero no es cierto que en las 4 causas la vida sea inviable. Eso tengámoslo claro. Por eso te digo, si tú me decís las 4 causas, en contra. Si tú me decís las causas específicas del embarazo ectópico donde las mujeres mueren desangradas, ahí podemos empezar a discutir. Y es inviable para la vida del niño y la pobre mamá la encuentran en un charco de sangre, ahí es diferente, ahí te puedo escuchar. Pero si tú me decís donde el niño va a vivir un tipo de embarazo ectópico que se aloja fuera del útero, vive él y vive la mamá, no hay excusa. Ok. ¿Qué opinas de la decisión tomada por los diputados Juan Valiente y Johnny Bright de retirarse del proceso de elecciones internas de Arena tras acusar al partido de no permitir una verdadera renovación? Bueno, yo tengo quizás un sesgo y sentimientos encontrados con este tema porque a las 2 personas los quiero muchísimo. Y tal vez me hubiera gustado y en su momento yo lo platiqué con Juan y yo le decía, mire Juan, si somos una renovación, el espacio no se cede y no se vaya. Pero tuvieron su criterio y su forma de demostrar su disgusto. A mi juicio es más lo que se pierde que lo que se gana. Pero, ¿qué te puedo decir? Una decisión de demostrar su disgusto más allá de cambiar algo, que al final yo creo que el objetivo debe ser cambiar algo. Está bien que te enojes, está bien que expreses que estás en desacuerdo con algo, pero con el fin de cambiarlo. Pero entonces podemos decir que su justificación para retirarse del proceso es válida, ¿no? O sea, ¿existe o no es una verdadera apertura a la renovación en el partido? Yo pienso que sí, que tiene ciertos requisitos que son complicados, sobre todo para alguien que no vive aquí, que no ha militado, como el caso específico de la suplente de Juan, no así del caso de Gaby, porque Gaby tenía tiempo de estar militando en el partido. Pero a su forma sí, pasos lentos, pero sí, ¿sabes? Y a mí me gusta remarcar eso. Sí es cierto que somos diferentes. Hace poco hubo incluso una votación diferenciada en el partido y yo incluso lo celebré en mi cuenta de Twitter. Votaron diferenciado y nadie dijo nada y todos estaban contentos y se aceptaron las diferencias. Para eso es un partido como Arena, así debe de ser, de individuos, de gente que piensa distinto. Y creo que está creciendo en ese tema. Estamos creciendo en el tema. ¿Cómo sería tu voto? ¿Voto de conciencia o voto de fracción? ¿En el caso de las votaciones? En casos generales. Ya hay voto de conciencia. Pero en tu caso, ¿tú cómo votarías? ¿Te regirías más por un voto de conciencia o voto de fracción? Es que hay voto de conciencia. Votaría por conciencia porque ya existe voto de conciencia. Tú lo ves, las votaciones diferenciadas pasan casi que cada pleno y sí es cierto, hay gente que se escandaliza y te dice es que el partido se ve desunido. Pues no, así es. O sea, podemos no pensar igual. ¿En qué casos, por ejemplo, tú no acompañarías al partido? Dado el caso, por ejemplo, de la emisión de los 350 millones en bonos, hubo diputados de tu partido que votaron en contra. Yo votaría en contra. ¿Y en qué otros casos votarías en contra de lo que el partido puede haber decidido que todos deberían de acompañar? El tema de impuestos, que Arena nunca ha acompañado un impuesto y ahí tenemos que ver que es una reforma de 43 votos. Para mí quizás los temas de más cuidado en este momento son los temas financieros. Y eso no es una postura cerrada, sencillamente arreglemos el tema de la recolección. ¿Qué estamos haciendo con la recaudación? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo le vamos a seguir aprobando si no sabemos qué hace con tanto dinero? Si nosotros mismos estamos diciendo dónde está el dinero, ¿cómo aprobamos nuevas emisiones de bonos? En ese tipo de cosas, sobre todo en temas financieros, mientras no haya una ley de responsabilidad fiscal, yo no estoy de acuerdo. Okay.
A tu criterio, ¿son necesarios los diputados suplentes en la Asamblea Legislativa? Mira, yo fui suplente. Y te voy a contar mi experiencia. Habían plenos que realmente entraba a la hora de inicio del pleno y salía a las 3 de la madrugada sustituyendo diferentes diputados. Que la sala fue clara que ese no es el problema. Ya que el problema fue la forma de elección de los diputados suplentes. Sí han habido leyes que se han estancado por la ausencia de suplentes. Que si yo creo que tiene que ser uno por diputado propietario, creería que deberíamos de reducir el número. Eso aparte de que mejoraría el funcionamiento y la percepción del diputado suplente, pues dignifica la figura, ¿no? Ser menos, porque pareciera que es alguien que está para nada, pero en realidad no es así. En realidad sí obstruye la función legislativa, porque aquí las decisiones se cambian por un voto o 2 votos. Entonces, si tú no tenés a 2 personas y no tenés a quién poner, la iniciativa no pasa. Quizás sí, a mí sí me parece una figura necesaria, pero sí reduciría el número. Y no fue el caso, no sucedió, ¿verdad? No fue lo mencionado por la sala, ni siquiera lo tocó, no. Pero yo sí creería que disminuir el número sería una buena medida en el sentido de dignificar la figura del diputado suplente. Aunque nos damos cuenta desde esta sentencia de la sala que el trabajo en la Asamblea no se ha visto completamente estancado sin la presencia de los suplentes. Sí, tenés razón. No se ha visto estancado sin la presencia de los suplentes. Toda la razón. Sí hay temas legislativos que no entran, que no pasan, pero es algo que no afecta y sobre todo lo que vemos hacia afuera. No afecta. Yo sí reduciría el número, sí lo mantendría. Sí, independientemente sí creo que afecta el funcionamiento, pero con el cuidado de que no se vea un exceso. Okay. ¿Crees en un Estado grande o en uno pequeño? En un Estado pequeño. El FMLN promueve que los ciudadanos sean quienes elijan a los funcionarios de segundo grado. ¿Qué piensas al respecto? Mira, fíjate que nunca lo había considerado, pero sí creo que por lo menos deben todos los cargos de segundo grado ser electos por mayoría calificada, porque de lo contrario vamos a seguir viendo lo mismo, una Corte de Cuentas electa políticamente. Sobre si sea el pueblo directamente, si sea una elección democrática, no veo cómo, ni presupuestariamente, ni en un tema de constitución, porque ya está definido. Definitivamente para mí no es una propuesta viable, pero lo que sí hay que hacer es despolitizarlo. Eso sí, podemos entrar en el tema si lo tenés ahí. Y por último, ¿consideras que los problemas del país son resueltos con leyes? Algunos. Definitivamente el empleo no se puede generar por decreto. ¿Pero sería un sí o un no? No, algunos se pueden mejorar, otros no se pueden generar por decreto. ¿Qué podemos hacer? Sí, promover leyes que mejoren la calidad de vida de los salvadoreños, pero sobre todo enfocarnos en mejorar al salvadoreño. Si queremos generar empleo, ¿cómo vamos a generar empleo si la oferta de empleados que tenemos no está de acuerdo a las necesidades globales? Entonces, más que decir genere empleo y le voy a dar un incentivo, preparemos a nuestra población. Asegurémonos de que los planes de estudio sean los adecuados. Aseguremos de que la gente entre no solo al mercado laboral, sino que al mercado empresario. Si estamos buscando generar empleo, ¿por qué no estamos generando oportunidades para emprendedores? Verdaderas oportunidades para emprendedores. Por mucho que querramos preguntarle a las empresas actuales qué empleados necesita y crearlos a su medida, va a llegar un momento que eso va a tener un tope. Pero sí fomentamos el emprendedurismo de una manera integral, aunque requiere un análisis extenso con el cual yo estoy muy comprometida. Lo que sí te voy a decir es que nunca te voy a decir que no se puede fomentar el emprendedurismo. Esa es una manera de generar empleo, no solo para el empresario, sino para otros. Bueno, pero en tu caso dices que en ciertos puntos sí se puede y en ciertos puntos no. ¿Podrías darnos un ejemplo de un problema que se haya solucionado con una ley?
Un ejemplo de un problema, sí, por supuesto, te puedo dar un ejemplo de cuando se incentiva la competencia. Fíjate que bueno, te voy a dar dos. Te voy a dar un problema que se ha solucionado con la ley de usura. Las tasas muy altas tuvieron que bajarlo después de una extensa discusión. Hoy las tenemos más bajas. Ya, y yo estuve ahí y nos lo tomamos muy en serio y la discusión fue técnica, pero la manejamos muy bien. Te voy a dar otro, también de la Comisión Financiera. Incentivamos la competencia por una cuenta de ahorro simplificada. Suena bien complejo, yo no me quiero ir muy técnica en este tema, pero en el momento que tú autorizaste a otro tipo de empresa a manejar una transacción como Tigo Money, los bancos inmediatamente se vieron interesados en tener una cuenta de ahorro simplificada. ¿Qué quiere decir? Que si tú incentivas la competencia, o sea, si rompes esas barreras, el sistema financiero reacciona bajando tasas, haciendo transacciones más simples, simplificando los trámites, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería todo, Félix. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y te deseamos la mejor de la suerte. Ok, muchas gracias.